aparece en el comentario. Ahí Sí, está. no, algo que me parece interesante que Julieta trajo a colisión. Las problemáticas de salud mental no se dan aisladas de otras un montón de problemáticas. Y ahí la situación que ella contaba estaba violencia, estaba la problemática de vivienda y estaba la problemática de salud mental. Entonces, pensarlo, nada, para esto de que siempre hablamos de la intersectorialidad, la interdisciplina, etcétera, la situación que ella planteaba recogía todo eso, o sea, era un lío total. Pero bueno, nada, para que lo pensemos y tengamos en cuenta, cuando ustedes como trabajadores sociales intervengan, se van a encontrar, capaz la intervención va a venir de una institucionalidad determinada que puede ser ajena al hospitalario o a salud, por ejemplo, pero pueden atravesar cuestiones de salud mental. Y sí, no, como objetivo, creo que de nuestra materia y nuestro grupo, que puedan problematizar discursos que van a circular sobre la salud mental, sobre las personas locas, mujeres locas, que van a decir, no, bueno, ellas no pueden nada, básicamente. Y eso, al fin y al cabo, acorta o el ejercicio de derechos. Me parece que eso es propenso. Sí, totalmente. Sí, sí. Eh, si les parece, seguimos, volvemos a compartir pantalla mientras se terminan de sumar y, y seguimos. Sí, totalmente esto que dice Marra, sí. Vamos a ir viendo también que hay una cierta tendencia que está incluida dentro de los procesos de reforma, pero que también tiene un signo contrario, contrapuesto a los procesos de reforma en términos de restitución de derechos, que tiene que ver también con un poco esto que venía trayendo Julieta y que comentaba recién Marra, que tiene que ver con promover la fragmentación de los abordajes, ¿no? La fragmentación e hiperespecialización por problemáticas específicas, ¿sí? Va en contra de este abordaje intersectorial y en contra de este carácter complejo en que se presentan las problemáticas, donde no aparecen puras problemáticas, puras, digo, entre comillas, digamos, aisladas de salud mental sin articular con otras temáticas y otras complejidades. Esto aparece entrelazado y este carácter entrelazado se puede abordar si tenemos dispositivos que estén dispuestos a abordarlo entrelazado. Si preparamos, digamos, o tenemos dispuestos dispositivos que abordan problemáticas específicas, ¿sí? Según patologías, por ejemplo, ¿sí? Lo más probable es que en el circuito, digamos, por el proceso de atención, lo que se produzca es la expulsión. Y esto también lo plantea el texto de Rotelli, que a mí me gusta tanto, a pesar de que tenga tantos añitos, ¿no? Y esto se plantea muy claramente. Así como se plantea la transinstitucionalización, también se plantea esta posibilidad de que en su discurrir por instituciones hiperespecializadas, ¿sí? Lo que se produzca es el no hacerse cargo, ¿no? La expulsión de la atención, lo cual sería, digamos, moverse a la columna de al lado, digamos, de la restitución de derechos a la deshospitalización. ¿Sí? Comenten cuando quieran, ¿eh? Entonces, bueno, si tuviéramos que recuperar las cuestiones más centrales o más importantes de algunas de las experiencias reformadoras por fuera de Argentina, en especial pensando en algunas de las experiencias desarrolladas, sobre todo en Europa, aparece una serie de características y una serie de modelizaciones, no dejan de ser modelos, digamos, como una identificación de características específicas y una serie de generalizaciones, digamos, que tienden digamos, a caracterizar cada uno de las experiencias, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que haría falta detenerse y profundizar en cada una mucho más para poderlas conocer en forma más exhaustiva y poderlas comparar. Pero en principio vamos a hacer una caracterización como preliminar, como inicial, para poder conocer y concentrarnos un poco más, sobre todo, en lo que se llamó la experiencia de la psiquiatría democrática comunitaria en lo que fue la experiencia italiana, ¿sí? Decíamos acá la existencia de estos movimientos, lo que se llamó la comunidad terapéutica dentro de la experiencia anglosajona, lo que fue reconocido como y denominado como la psiquiatría del sector o las políticas del sector para caracterizar a la experiencia francesa, y lo que fue caracterizado como o denominado como psiquiatría democrática comunitaria para caracterizar a la experiencia italiana,
fueron todas experiencias distintas que tuvieron diferente alcance y diferentes consecuencias, ¿no? En principio lo que plantea Emiliano Galende, que presentábamos hace un ratito, ¿sí? Dice que, ¿sí? que en cualquiera de los casos no se logró modificar sustantivamente el panorama de la psiquiatría, ¿sí? Dice que esto nos hace pensar que los intentos de reforma de la institución psiquiátrica surgidos en su seno no realizan sus objetivos si no cuentan con el respaldo de movimientos sociales o políticos, tal como lo muestran claramente las experiencias del sector en Francia, la comunidad terapéutica en Inglaterra o la psiquiatría democrática en Italia, ¿sí? En relación a estas tres experiencias, en particular lo que se denominó como psiquiatría democrática comunitaria en la experiencia italiana, fue la única que logró operativizar el cierre definitivo del hospital psiquiátrico, ¿sí? Fue la única que logró desarrollar e implementar el cierre definitivo, ¿sí? Las otras dos experiencias, vamos a ver, tuvieron características específicas que también nutrieron la experiencia italiana, ¿sí? Pero se diferenciaron con características singulares. Vamos a ver cuáles fueron. Por otro lado, acá lo que está planteando Galende es la necesidad de que para que estas experiencias de reforma se plasmen y se lleven a la práctica, de la necesidad de que cuenten con la apoyatura, ¿sí? de un reconocimiento y una serie de movimientos sociales y políticos que le den apoyatura, visibilidad y cuerpo a esas experiencias, ¿sí? Es el caso en particular de la experiencia italiana, con algunas especificidades, porque vamos a ver que la experiencia italiana se desarrolla en forma muy localizada en una serie o en una región en particular, en unas provincias en particular, y no se extiende en forma homogénea a lo largo de todo el territorio del país, ¿sí? Incluso hoy hasta el presente, habiendo, ¿sí? una ley nacional que instituye el cierre de los manicomios, ¿sí? que es la ley 180. ¿Sí? Así todo, digamos, la situación a lo largo del territorio de Italia es heterogénea, ¿sí? en cuanto al proceso de reforma. Sin embargo, está la ley vigente a nivel nacional que prohíbe e impulsa e instituye el cierre de los manicomios, ¿sí? Ninguno de los otros dos casos, ninguna de las otras dos experiencias postularon el cierre de los manicomios, postularon reformas paulatinas, ¿sí? Vamos a ver qué características tuvieron, lo vamos a abordar un poco rápidamente para por ahí detenernos un poquito más en la experiencia italiana. En particular, en el caso de Inglaterra, lo que se postula es antes que esto tendríamos que decir que a lo largo del siglo XIX e inicios del siglo XX, hay una serie de críticas puntuales, contundentes respecto de la institución psiquiátrica, digamos. Esas críticas, son un antecedente potente porque implica, ¿sí? la revisión de la institución, implica la crítica profunda al modelo asilar, implica la denuncia de las condiciones de encierro y de maltrato de las personas internadas y alojadas en esos espacios, digamos, ¿sí? Lo que van a encuadrar estas experiencias que estamos recortando, seleccionando acá, son procesos de reforma más sistemáticos, ¿sí? de algún modo. La psiquiatría comunitaria en Inglaterra implicaron también un desarrollo conceptual novedoso, y en este caso, por ejemplo, la psiquiatría comunitaria, en el caso de Inglaterra, promovió una serie de conceptos y de modalidades de atención que implicaban un cambio sustantivo, pero era un cambio al interior del hospital, ¿sí? al interior de los servicios de los hospitales psiquiátricos o los hospitales o los manicomios, ¿sí? Y en este caso aparece la necesidad imperiosa de modificar las relaciones al interior del hospital. Y en este sentido se impulsa la noción o la idea de la asamblea, ¿sí? La asamblea dentro de los pabellones, con el motor, ¿sí? o la idea de modificar las relaciones al interior de los pabellones, las relaciones en términos de las jerarquías, las asimetrías de poder y de saber al interior de las instituciones. Pero en particular, comenzando por esas modificaciones, instalándolas a nivel de los servicios, a nivel de los pabellones, a nivel de áreas específicas dentro del hospital, ¿sí? Así se impulsa también el concepto de comunidad terapéutica, que lo que pretende entonces es democratizar esas relaciones, instalar procesos
que tengan que ver con instituir el orden de lo colectivo, el orden de lo terapéutico a nivel colectivo, trascendiendo las terapias o los abordajes y los modos de atención sobre los individuos o sobre las personas específicamente, y fundamentalmente modificando el sistema de relaciones al interior de los espacios del hospital. Esto no logra modificar la institución plena, sino que coexiste con la institución psiquiátrica especializada, manicomio, ¿sí? Por otro lado, esa fue como el elemento característico, o el componente más característico de la experiencia desarrollada en Inglaterra, ¿sí? El punto crítico entonces se veía, digamos, se criticaba la institución, el modelo asilar, el manicomio, pero no se buscaba una transformación, o no se alcanzó plasmar una transformación contundente de toda la institución, sino que esas transformaciones se dieron al interior de algunos espacios, ¿sí? Vayan interviniendo si hay preguntas o consultas. Después, por otro lado, en esta caracterización rápida, lo que se denominó política del sector, ¿sí? O psiquiatría del sector, en realidad me parece que el nombre más adecuado, la expresión más adecuada es la política del sector, tuvo que ver con que en particular en Francia lo que empieza a instituirse y todo esto se desarrolla, digamos, en la década del 40 en adelante, ¿sí? Eso no lo habíamos planteado, es muy importante señalarlo, que este concepto de comunidad terapéutica en el caso de Inglaterra surge con Maxwell Jones hacia la década del 40, en el marco también de una crítica muy contundente. Todas estas experiencias surgen en el marco de una crítica muy contundente a la psiquiatría positivista propia de mediados y finales del siglo XIX, ¿no? Y en ese marco también, por supuesto, aparecen las diferentes terapéuticas, socioterapias, la psicoterapia, ¿sí? Diferentes modalidades que están en la vereda opuesta, ¿sí?, a la psiquiatría positivista, y que fundamentalmente están planteando como núcleo o como el componente central la posibilidad de interpretar los padecimientos, ¿sí? La posibilidad de poner en cuestión ese modelo que partía de una concepción de la enfermedad como un evento o una causa de orden biológico encerrado en su mismo, digamos, en su misma lógica, digamos, de causa o desorden en términos biológicos, ¿sí? Todas estas perspectivas se nutren de ese quiebre que se produce hacia finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Por supuesto con el aporte del psicoanálisis, también de la fenomenología, ¿sí? Entonces, bueno, dicho esto, que era importante para poder enmarcar estos tres modelos, ¿sí? Si nos concentramos ahora en lo que fue la política del sector, lo que tiene de innovador la experiencia que se desarrolla en Francia tiene que ver con varias cosas. Por un lado, la incursión o la incorporación, ¿sí?, de profesionales que no fueran necesariamente del campo psiquiátrico. Empieza a alentarse la incorporación de psicólogos dentro de los equipos, ¿sí? Vamos a ver que los trabajadores sociales en especial se incorporan dentro de los equipos, en especial a principios del siglo XX, hacia 1915, pero en particular enmarcados dentro de la experiencia de Estados Unidos, ¿sí?, dentro de la experiencia de lo que se denominó de puertas abiertas o de open door, ¿sí?, también en el marco de una crítica profunda al hospital psiquiátrico. En el caso de lo que se denominó política del sector, se impulsa, enmarcado en una ordenanza a nivel ministerial, digamos, en una resolución ministerial, sin una ley de mayor jerarquía, se impulsa la creación de servicios de orden territorial, ¿sí?, de distintos dispositivos, ubicados por fuera de la institución psiquiátrica, ¿sí?, por fuera de los manicomios tradicionales, ¿sí?, se crean servicios territoriales, y esto lo vamos a ver ahora en mayor detalle. Pero, ¿sí?, se pretende que se vaya haciendo, o que se vaya introduciendo, una transformación paulatina de los hospitales psiquiátricos y del sistema de atención mediante la creación de dispositivos sustitutivos por fuera de los hospitales psiquiátricos. Pero lo que no se impulsa es el cierre progresivo de los hospitales psiquiátricos, con lo cual los dos tipos de dispositivos continúan, digamos, existiendo. Ahí se está sumando Flavia. Bien. Y por último, y ahora nos vamos a detener un poquito más en cada una de estas experiencias, a diferencia de las otras dos experiencias, en el caso de la psiquiatría democrática, sí se promueve
en forma contundente, ¿sí?, el cierre de los hospitales psiquiátricos, que son interpretados o entendidos como el núcleo central de la problemática de la salud mental, ¿sí? Y junto con ello, bueno, también se promueve la creación de centros comunitarios de salud mental. Pasamos a la siguiente, nos detenemos un minutito, esto que habíamos planteado recién, esto que decíamos hace un ratito respecto de la articulación entre el sistema de salud y el campo de la salud mental. En el caso de Inglaterra se produce en 1943 la creación del Sistema Nacional de Salud Mental, ¿sí? Y en el caso de Estados Unidos, solo esto para mencionar, que es una experiencia que también, en la que nosotros no nos vamos a detener tanto, pero que también tiene sus características interesantes para poder pensar, se produce en forma paralela a la creación que se produce en Inglaterra del Sistema Nacional de Salud Mental, se produce la creación del Instituto Nacional de Salud Mental, ¿sí? Esto se da en el marco del momento de finalización de la Segunda Guerra y los primeros años de finalización de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En particular, esto tiene que ver también, entre otras cosas, con las grandes necesidades que se empiezan a reconocer, las grandes necesidades de la población, de las personas, que se empiezan a reconocer respecto de necesidades de atención específica en el campo de la salud mental, ¿no? Y también tiene que ver con algo que nosotros hemos visto antes en el marco de la clase donde trabajamos modelo médico hegemónico y medicina social. También podríamos encontrar ahí una serie de pistas para poder pensar que esto tiene que ver con un momento, ¿sí?, sociopolítico, donde las políticas del denominado estado de bienestar estaban ampliándose y consolidándose. Entonces, en ese sentido, también articula con aquello que hemos visto antes. En el caso de Estados Unidos, toma forma bajo una ley que se denominó la Ley Kennedy, y que impulsa fundamentalmente el traspaso de la atención desde el hospital psiquiátrico a centros de salud mental comunitarios, ¿sí? Hay lecturas múltiples respecto de estos procesos y de las consecuencias de estos procesos, pero fundamentalmente lo que se destaca es que gran parte, digamos, bueno, en principio habría que decir que hubo una gran oposición a esta ley, ¿sí?, que promovía la atención por fuera del hospital psiquiátrico, que tuvo que ver y que provino fundamentalmente de la Asociación Psiquiátrica Americana, de la Asociación Médica Americana, y también una gran resistencia por parte del Partido Republicano, ¿sí? Y de las múltiples lecturas que surgen de los procesos de reforma en el caso de Estados Unidos, surge una lectura crítica muy fuerte que tiene que ver con aquello que planteábamos hace un ratito en términos de una reforma que fundamentalmente tuvo que ver con un carácter administrativo, ¿sí?, con un proceso de reducción de costos, de reducción de camas, que puede ser leído claramente en consonancia con una perspectiva neoliberal, ¿no?, de deshospitalización. Entonces, esto implica toda una problematización que la vamos a dejar abierta en este punto, porque no vamos a detenernos específicamente en el caso del proceso de reforma de Estados Unidos, pero es interesante considerarlo para ver cómo se articulan estos procesos y las diferentes características que tuvieron en cada uno de los países, ¿no?, de los ámbitos. Bien, respecto de lo que decíamos de la reforma o de la política del sector francés, hay algo interesante e importante para remarcar, que es que en el caso del proceso de reforma, en el caso de Francia, lo que se produce también es, como por primera vez, una política a nivel nacional, ¿no? Esto antecede al proceso de reforma que se da en el caso de Italia. Entonces, por primera vez se da una política que abarca todo el territorio del país y que tiene que ver con este proceso de descentralización o de abandono, digamos, del hospital psiquiátrico como el único espacio de referencia, el único dispositivo de referencia y de atención de la salud mental. Y en este sentido se crean, decíamos, toda una serie de dispositivos, entre ellos, acá aparecen, ustedes lo pueden ver, 250 hospitales de día separados de los hospitales psiquiátricos, 100 hospitales de noche para pacientes que necesitan alojamiento y cuidados, 70 hogares para alojamiento y 3.000 centros comunitarios, ¿sí? Todo un sistema y una red cuya característica fundamental es el carácter territorial, que tiene la gran dispersión y cobertura a lo largo del territorio en el caso de
de esta experiencia que estamos caracterizando, ¿no? En términos de alcances y digamos, de aspectos que no fueron abarcados por esta experiencia, es esto que decíamos hace un ratito, ¿no? El hospital psiquiátrico, digamos, el manicomio tradicional siguió conviviendo con toda esta estructura de dispositivos territoriales alternativos. Siguió conviviendo y desarrolló articulaciones que contaron de algún modo con la existencia y la permanencia de esos hospitales o esos dispositivos más tradicionales como como lo es el manicomio, ¿no? Entonces, esa dinámica siguió conviviendo y en ningún momento, digamos, hubo posibilidades de cierre de esas instituciones psiquiátricas. En contraste, hola Flavia, ¿estás por ahí? Bueno. Sí, estoy. Hola, Hola. bienvenida nada más, sé que te sumaste. Flavia, eso. Bueno, simplemente vamos a decir acá entonces que la experiencia italiana se encuadra por supuesto, en la acepción reformadora, en la acepción que dábamos antes de desinstitucionalización, pero en el marco de la experiencia italiana en particular, por supuesto, se encuadra dentro de aquella que nosotros caracterizábamos como la, digamos, impulsada, sobre todo por grupos técnicos, para el caso italiano, ¿no? Grupos técnicos y grupos políticos, decíamos la importancia del respaldo, y en este caso también se da, en el caso de la experiencia italiana, el fuerte respaldo de movimientos sociales y políticos en particular, ¿no? Esperen que voy a correr la imagen, ya no estoy pudiendo ver el cartel. Acá tenemos entonces que la experiencia italiana, como decíamos antes, se nutre y toma, en principio como base, esta idea y este concepto inicial de comunidad terapéutica que venía de la experiencia anglosajona, y también la idea central o la conceptualización central de esta importancia del carácter territorial de la distribución de los dispositivos alternativos que surgía de la experiencia francesa. Entonces, tomando digamos, estos dos aportes, empieza a cuajar desde la década del 60, a lo largo de la década del 60 y a lo largo de la década del 70, lo que se denominó la experiencia italiana. La experiencia se continúa, digamos, y va progresivamente desarrollándose hasta los años 80 y hasta el presente tiene continuidad y se va complejizando crecientemente, ¿no? Empieza entonces en una provincia, todo ubicado en el noreste de Italia, digamos, imaginamos Italia como una bota, bueno, en el noreste de la bota aparece, empieza a desarrollarse en la década del 60, encabezado fundamentalmente por quienes ustedes ya han leído, como Franco Basaglia, pero por un equipo nutrido que empieza a pensar distinto y a ubicar en el hospital psiquiátrico la mayor dificultad de cualquier proceso de reforma, ¿no? Y lo pone en clave de derechos, lo pone en clave de libertad, y en este sentido plantea la libertad terapéutica. Junto con aparecen toda otra serie de eslogans que son sumamente iluminadores del proceso que estaban transitando, ¿no? En el caso de la experiencia italiana, como decíamos recién para Francia, que hubo una disposición o una resolución de orden ministerial, en el caso de Italia hay una ley, pero la ley surge como producto de 20 años de experiencia, ¿no? La década del 60 se desarrolla una experiencia muy, muy rica e intensa en la ciudad de Gorizia, ¿sí? Que es una ciudad que está ubicada en la misma región donde continúa la experiencia, que es en Trieste, ¿sí? Que es otra ciudad donde a partir del año 72 todo el equipo, digamos, que había desarrollado, una parte del equipo que había desarrollado la experiencia en Gorizia se traslada, ¿sí? Producto en el marco de una serie de críticas y de movimientos de resistencia política a los procesos transformadores que en particular se habían desarrollado en Gorizia, ¿sí? El equipo, y junto con él, digamos, encabezado por Franco Basaglia, se traslada y empieza a impulsar la experiencia de transformación en la ciudad de Trieste. Entonces hay dos grandes momentos entonces, de la experiencia italiana, que es el primer momento está dado por Gorizia, el segundo por Trieste, y Trieste a partir de la década del 70, 1972, empieza a desarrollarse con Basaglia a la cabeza, pero sin ser el solo, digamos, la persona que encabezaba toda la experiencia, sino siendo un equipo nutrido, diverso, que empieza a motorizar ideas que tenían que ver con la apertura del hospital psiquiátrico y la creación de otras formas de atención como nítidamente contrapuestas a las formas de atención instituidas, ¿no? Problematizan la institución,
como aquella que no solo demarca la estructura, los sujetos y una determinada cultura, y plantean justamente que lo que hay que transformar es todo eso junto, y no una cosa por vez, sino todo junto. Los sujetos, la estructura, ¿sí? Los sujetos, incluyendo no solo los sujetos en términos de usuarios, ¿sí? O de personas internadas, sino que hay que transformar a todos los sujetos. Eso incluye también a los trabajadores, y acá hay un punto que nos va a permitir también hacer después un puente con la clase que va a venir después, que tiene que ver con formación, que la va a dar Flavia, ¿no? Parece que hay algunos puntos que nos van permitiendo hacer como una serie de nexos, ¿no? Y en este punto va a ser sumamente importante esta conceptualización de que los sujetos incluyen una diversidad de actores y de sujetos, y entre ellos están los mismos trabajadores de la salud, los psiquiatras en particular en el marco de esta experiencia, o les psiquiatras y les enfermeres, o las enfermeras y los enfermeros, también fundamentalmente que eran los actores tradicionales en el marco de la experiencia de Trieste. Pero bueno, hay mucho para decir de esto, hay mucho para detenerse, es sumamente rica la experiencia. Yo voy a mirar un segundito algo, me parece que acá en este punto, no, vamos a reservar para después este otro comentario, vamos a ir avanzando un poquito. ¿Alguna duda o comentario hasta acá? Bueno, por supuesto que estas experiencias que estamos planteando no se dan en abstracto, se dan en contextos específicos, interactuando con, o en interrelación con posicionamientos políticos muy concretos, así como lo planteábamos para el caso de la experiencia que mencionábamos muy brevemente en el caso de Estados Unidos, o como mencionábamos antes en relación a políticas del estado de bienestar. En el caso de Italia va a haber una confrontación muy clara entre los que son los movimientos de derecha y los movimientos de izquierda, y en este sentido, por supuesto, la resistencia en el caso de Gorizia va a estar dada por fundamentalmente los movimientos de derecha, que están señalando y que empiezan a señalar en el caso de Gorizia y a denunciar incluso, que es una situación crítica, que se denuncia abandono de los internos o de las personas internadas en el hospital, cuando en realidad lo que se está dando es un proceso transformador, ¿no? Esto, por supuesto, está como entrelazado con posicionamientos políticos muy concretos. En el caso de Basaglia y todo su equipo, se encuadran en lo que se denominó la democracia cristiana, digamos, el movimiento de la democracia cristiana, una mirada desde la izquierda que tenía que ver con esta perspectiva que situaba los procesos transformadores en una perspectiva de derechos. Bueno, avanzamos un poquito. Recuerden que cuando nos desconectemos vamos a volver a entrar. Avanzamos un poquito. Y tenemos después, en el segundo momento vamos a tener, vamos a orientarnos, a enfocarnos en comentar qué vinculaciones podemos encontrar con esto que venimos comentando hasta acá, qué reflexiones nos merece la peli. Para aquellos que pudieron ver la peli, podemos intercambiar reflexiones en torno a ello, ¿sí? Van apareciendo acá algunos puntos para la reflexión. Bien, la experiencia italiana también se nutrió especialmente, decíamos, de un fuerte proceso de apoyo de distintos sectores políticos, y también fuerte apoyo comunitario y social de los procesos de reforma, pero en particular también tuvo como una mirada desde adentro, ¿no? De un trabajo desde los equipos técnicos, desde los equipos profesionales que acompañaban y que estaban orientando el proceso de reforma. Y en particular en la experiencia de Trieste, por ejemplo, se destaca muy especialmente aquello que tuvo que ver con cuando Basaglia asume dentro de la dirección del Hospital de Trieste, plantea y acuerda, ¿sí?, un sistema de becas, ¿sí?, para la circulación y la llegada de profesionales de diferentes países, ¿no? Y ese sistema de becas tenía que ver con alentar la formación y la participación de personas profesionales y sobre todo también estudiantes en formación, no todos eran graduados recibidos, ¿sí? Que se acercaban y, digamos, desde el sistema de becas se alentaba a que pudieran participar del proceso de reforma, ser testigos pero también participantes activos, como la incorporación, lo que se alentaba era la incorporación de otros actores, ¿no?, que vinieran con otras
con otros intereses, con otras miradas, y que nutrieran la experiencia que se estaba desarrollando, ¿no? Bueno, hay una serie de aportes y de reflexiones que se dieron en el marco de todos los conversatorios que aparecieron en el contexto de la pandemia, y en especial hay uno que fue muy interesante que se desarrolló el año pasado, donde participaban algunos de los, digamos, actores o personas que habían transitado experiencias en el marco de ese sistema de becas y de formación. Es muy interesante este punto, y ahí, si quieren, después les compartimos el enlace. Es medio difícil escuchar el audio porque se habla un poquito en portugués, un poquito en italiano. La traducción la traducción automática no funciona muy bien, pero así todo está Franco Rotelli, que es un médico psiquiatra que acompañó y participó activamente de los procesos de reforma, y por momentos, cuando Basaglia muere, encabeza gran parte, y hoy es un referente muy fuerte del proceso de reforma italiano. Y entonces participa ahí Rotelli, participa ahí Ticanori, Roberto Ticanori, que es uno de los, digamos, referentes del proceso de reforma en Brasil, fue quien lo encabezó entre 2011 y 2015 en particular, pero quien también nos cuenta y transita, digamos, y en esa conferencia o en ese encuentro, en ese conversatorio, comenta especialmente su experiencia y cuál fue el significado para él de esa experiencia. Y también participa de ese conversatorio Deborah Kestel, perdón. Deborah Kestel es hoy como el referente máximo del campo de la salud mental en la OMS, el campo de la salud mental y el campo se denomina hoy, su cargo es de directora de salud mental y abuso de sustancias, así es el nombre, el marco de la Organización Mundial de la Salud. En este sentido, cuentan ellos dos sus experiencias como pasantes o becarios dentro de la experiencia italiana, ¿no? El marco de reforma en el caso de Trieste. Y en particular, sí, dale, Fran. No, te iba a decir que aclarar que Débora es argentina. Sí, psicóloga argentina, sí, gracias, sí. Sí. Una cosita que nosotros con una compañera mía, cuando yo estaba haciendo la residencia en el 95, tuvimos la oportunidad de ir a Trieste. Mi compañera y amiga es psiquiatra, y la verdad que fue muy interesante porque participamos de todos los dispositivos sustitutivos y alternativos a lo que era el compresorio de San Giovanni, ex compresorio, y una de ellas nos tocó en una subasta en donde se subastaban pinturas de los usuarios del sistema y del sistema de salud y de pintores, pero ninguno tenía firma. Se subastaron todas las pinturas y eso se recolectaba para digamos, justamente para el tema de la organización. Y era muy, muy interesante participar de las asambleas, de todo, y la verdad que uno se encontraba con distintas personas de todo el mundo. Flavia, ¿y por qué sin firma decías? Sin firma porque se subastaban con el monto, había pintores de primera línea y vos no sabías si comprabas una pintura de un usuario o de un pintor entonces todas se subastaban sin firma. Eran artistas con trayectoria, digamos, dentro del ámbito convencional, y artistas y usuarios. Y usuarios, artistas también, sí. No necesariamente con trayectoria consagrada en el campo artístico. Claro. Bueno, exacto. Y esto de lo artístico fue clave también, ¿no? Como motor, me parece, del proceso de reforma. Fíjense que ahí aparecen algunas imágenes que un poco condensan algunas expresiones que tienen que ver con la libertad terapéutica, esto de esta imagen que aparece con el pedido de un peine, ¿no? Y también aparece una figura que fue muy característica y es emblemática del proceso de reforma italiano, que es Marco Cavallo, o el caballo Marco, ¿sí? Que es ese caballo azul que aparece debajo, que hoy es un emblema que todo el mundo conoce y reconoce, que significa, ¿sí? Pero que representó en la década del 70, ¿sí? Esta expresión de la libertad terapéutica, representó la salida del hospital, fue una construcción, una elaboración que se hizo dentro de un taller dentro del Hospital San Giovanni, ¿sí? Y es una elaboración que se hizo una escultura en papel maché, donde participaron
los usuarios, les usuarias, ¿sí? Y en esa conformación, ¿sí? Dentro de la elaboración y la construcción del papel maché y de la figura, ¿sí? Fueron incluyendo papelitos con deseos, ¿sí? Deseos escritos que tenían que ver con la salida por fuera del hospital, ¿no? Y hay una serie de anécdotas sumamente ricas y metafóricas que tienen que ver con que la cabeza del caballo no pasaba por la arcada del hospital, entonces había que remover la arcada, ¿sí? Y la salida fue una salida simbólica, una marcha simbólica de usuarios acompañando ese caballo que simbolizaba la libertad, ¿sí? Esa imagen que aparece abajo tiene que ver con una imagen más nueva de otro caballo que fue construido y elaborado en símbolo, digamos, y en representación del reclamo por el cierre de los hospitales judiciarios, dicen ellos, ¿no? Serían los hospitales judiciales que todavía albergan, a pesar de la reforma, ¿sí? Todavía continuaban albergando hasta años recientes, ¿sí? A personas con padecimiento psíquico, pero con algún tipo de compromiso dentro del sistema penal, ¿sí? Y en este sentido, lo que se reclamaba hasta años muy recientes es el cierre de los hospitales judiciarios. Creo que sigue en fuerte reclamo, y este aspecto no ha todavía concluido, pero hay una fuerte demanda para que esos reductos que tienen que ver con la intersección entre salud mental y el sistema penal sean revisados y sean puestos acorde a la ley nacional, digamos que la ley 180, que suprime, prohíbe la creación de cualquier tipo de hospital psiquiátrico, ¿no? Digamos, es un símbolo que es conocido y reconocido en todos los espacios. La transformación del hospital, y no quiero detenerme con tanto detalle porque esto ustedes pueden verlo, pero es sumamente rica y se va dando, digamos, los distintos textos que tenemos para leer demarcan y subrayan muy claramente que la transformación se da de abajo hacia arriba, ¿no? Se da desde los espacios más locales, se da desde el hospital, ¿sí? En forma simultánea, creando en forma simultánea dispositivos que tengan que ver con la creación de centros comunitarios, centros de salud mental comunitarios, ¿sí? Pero que a la vez va operando transformaciones y va impulsando transformaciones al interior del hospital con la refuncionalización o la reorientación de los espacios físicos del hospital hacia otras funciones, hacia un taller de arte, hacia un espacio de gimnasia, un taller donde se producía y se elaboraba esta figura de escultura, espacios de música. Bueno, hoy es otra cosa ese espacio, ya no es el Hospital San Giovanni, y es un espacio múltiple. Quizá, Flavia, tenés más para contar de esto, pero hasta donde yo sé, es un espacio donde conviven